Estás escuchando Parte de Ti, el programa de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Conoce, infórmate, entérate sobre egresados, educación continua, internacionalización, desarrollo emprendedor, prácticas profesionales y servicio social. Porque tú eres parte de nosotros y la Uni es parte de ti. ¡Comenzamos! Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en su programa Parte de Ti, el programa de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me da mucho gusto recibirlos esta mañana de viernes, que estamos en vivo, obviamente, en Radio Universidad 88.5, y también nos pueden sintonizar en internet por si ya se van a bajar de su carro, pues chéquenle, prendan su compu y síganos escuchando esta mañana, que tenemos una entrevista muy interesante y que agradecemos mucho que esté aquí con nosotros el licenciado José Víctor Soto Trujillo. Qué gusto que estés con nosotros, qué bueno que tuviste oportunidad de acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Él tiene más de 30 años de experiencia en el área de recursos humanos en empresas transnacionales como 3M y el Banco Nacional de México, y vamos a platicar de temas muy interesantes y que, aparte de que son temas que nos han pedido frecuentemente, como qué significa salir de la universidad y buscar un trabajo. Y en esto implica varias situaciones, implica cómo preparar un currículum, implica qué significa enfrentarse a una entrevista laboral y cuáles son los errores que comúnmente cometemos que también nos pueden hacer que fallemos un poco o que no mostremos al 100% nuestro potencial. Entonces de eso vamos a platicar, les tenemos preparadas varias cápsulas también. Entonces pues espero que nos sintonicen y, como siempre les digo, antes de comenzar, les recomiendo que nos den like en Facebook, búsquennos como Vinculación UASLP. También tenemos nuestro Facebook de egresados para todos ustedes que ya salieron de aquí de la uni, que es egresados UASLP, y nuestro Twitter, que es igual Vinculación UASLP. Entonces chéquenos, síganos, denos like y manténganse en contacto con nosotros, que siempre vamos a estar contentos que formen parte de nosotros, y la uni siempre va a ser parte de ustedes. Ahora sí nos vamos a ir directamente con la entrevista un poco, y lo primero que quería preguntar es, ¿cuáles son los principales errores que cometemos cuando hacemos un currículum vitae? De repente ya hay muchos tips en internet y plantillas y ya hay mucha información, pero ¿qué nos podrías decir que son los principales errores que cometemos al momento de realizar nuestro currículum? Bueno, uno de los principales errores es el tratar de hacer un documento con muchísima información, esto es saturada de información, que actualmente las personas que se dedican a leer los currículos precisamente no disponen del tiempo suficiente para estar revisando toda la información. Hay que ser muy selectivos con la información que debemos de poner en el currículum. En el pasado era muy común el que se pusieran datos como, por ejemplo, referencias personales, se ponía peso, estatura, hobbies, etcétera, etcétera. Todo eso ya ha quedado atrás. Actualmente el currículum es un documento escrito que enfatiza básicamente dos aspectos: la trayectoria académica y la trayectoria laboral de una persona. Se debe de redactar de manera concreta, con verbos de acción, destacar mucho los logros que se han obtenido, tanto académicos como también de carácter laboral. Se debe de dividir en diferentes aspectos, resaltando obviamente en primera instancia el aspecto general del candidato, posteriormente la trayectoria académica, la trayectoria laboral, extraacadémica también, esto es algunos cursos o participación en algunos congresos, etcétera, que pueden complementar la formación, en este caso del candidato. Y es muy importante porque muchas veces es la única oportunidad que tenemos frente a la empresa o frente al reclutador de saber de que existimos. Yo estaba leyendo un artículo que a veces hay documentos que podemos ver y dejar de lado según las características que tengan, y así como bien dices, si tienen muchas letras, por ejemplo, muy seguramente no nos van a tomar en cuenta. Entonces es importante ser concretos, y muchas de las veces ya también es importante fijarnos en el diseño, que es otra de las grandes tendencias que tienen los currículums actualmente. Justamente hablando de eso, vámonos a escuchar una breve cápsula sobre justamente de esto, cómo son algunos tips para escribir un currículum, y regresamos para seguir platicando aquí aparte de ti. ¿Cómo escribir un currículum vitae exitoso? ¿Cómo escribir las secciones iniciales de un buen currículum vitae? Mucha gente comete el error de mencionar datos irrelevantes que nada ayudan al currículum. Un currículum es una herramienta para conseguir una entrevista
y es en ese momento cuando podrás ampliar todos los datos que te pide el seleccionador. Experiencia de trabajo. Usa palabras de acción como desarrollé, planeé, organicé. Intenta relacionar tus habilidades con el trabajo. Por ejemplo, un trabajo en el sector financiero envuelve habilidades matemáticas, analíticas, habilidades de resolver problemas, de persuasión y negociación, así que pon énfasis en estas habilidades al describir tus empleos anteriores. No olvides mencionar que disfrutas y sabes manejar el trabajo en equipo. Recuerda que casi todos los empleos requieren esta habilidad. Educación y cualificaciones. Menciona tu carrera y tu universidad. Si eres un joven graduado, puedes indicar tus cualificaciones, aunque te aseguro que no es algo determinante a la hora de una entrevista. No hace falta que menciones tu escuela primaria y secundaria. Las 3 cosas que nunca debes olvidar en tu currículum vitae. Intereses y logros. Mantén esta sección corta y directa. No utilices viejos clichés como socializar con amigos. No incluyas hobbies muy pasivos o solitarios como ver la televisión, coleccionar estampas, leer. Nunca incluyas hobbies no relacionados al empleo que buscas. Incluye intereses o hobbies que muestren capacidad de liderazgo, como capitán de un equipo, representante de alguna organización, etc. Al mencionar tus habilidades, las que son incluidas usualmente son los idiomas que domines o conoces hasta cierto grado. Al igual que computación, intenta extenderte en este punto y menciona todas las habilidades y conocimientos que tengas al respecto, como Word, Excel, AutoCAD, Photoshop, etc. Muchos me hacen esta pregunta: ¿qué hace bueno a un currículum vitae? Un currículum de alto impacto debe estar elaborado específicamente para el empleo deseado y debe reflejar las habilidades relevantes a ese puesto. Debe ser cuidadosa y claramente escrito. Debe estar ordenado en orden lógico. Debe ser fácil de leer y la información no debe estar amontonada. Debe ser informativo pero conciso. Debe ser preciso en contenido, ortografía y gramática. ¿Qué tan largo debe ser un currículum vitae? No hay reglas absolutas, pero en general, un CV de un recién graduado debe abarcar no más de 2 caras de un papel A4. Regresamos aquí a Parte de Ti, y si no nos sintonizaron desde un inicio, el día de hoy estamos platicando de tips para insertarse en el mundo laboral, y esto va desde cómo realizar un currículum hasta cómo realizar una entrevista exitosa para obtener este puesto que estamos queriendo conseguir. Entonces, hablando justamente de realizar los currículums, hay un error que luego podemos cometer, que es tal vez decir por ahí alguna mentira, que puede ser el principal error que podemos tener al realizar un currículum. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una empresa, un reclutador, alguien de recursos humanos se da cuenta que el candidato que seleccionó tal vez dijo algo que no era tan cierto? Obviamente hay una pérdida total de confianza, en este caso del candidato. Sí es obviamente muy importante el que cuando estemos redactando el currículum nos basemos en cosas reales, ¿sí? En experiencias, en conocimientos, en general en competencias también, pero todo real. Lo peor que podemos hacer es mentir, porque tarde o temprano en este caso la empresa, pues se va a dar cuenta de que se está mintiendo, y evidentemente hay una pérdida total de la confianza, muy difícil de superar más adelante. O sea, podemos perder totalmente la candidatura, la postulación al puesto. Así es, sí. ¿Qué podemos hacer cuando, por ejemplo, ahorita que es verano sobre todo, que vamos saliendo de la universidad tantas generaciones y tal vez no tenemos la suficiente experiencia laboral, pero queremos aspirar a un puesto? ¿Qué podemos hacer con nuestro currículum? ¿Qué le podemos poner para que nuestro empleador diga, bueno, tal vez no tiene la experiencia de 15 años trabajando, pero tal vez tiene ciertas habilidades o ciertas competencias para competir por el puesto? Pues efectivamente, si no se tiene la experiencia laboral, todo estudiante seguramente tiene varias competencias que puede destacar, ¿sí? Puede hacer patente cuando esté redactando su currículum. Durante la trayectoria escolar se van adquiriendo varias competencias, precisamente entre ellas, por ejemplo, el trabajo en equipo, el liderazgo también, el aspecto de organización,
de toma de decisiones, etcétera, etcétera. En este caso, los jóvenes estudiantes, cuando están preparando su currículum, sí deben de resaltar este tipo de conocimientos, de habilidades, de actitudes, de aptitudes que a través del tiempo han venido adquiriendo. Otro aspecto también importante es el tratar de mencionar la buena disponibilidad, el interés que se pueda tener para participar activamente en el desarrollo de la empresa. No únicamente es el desarrollo personal, esto es, yo cuando redacto mi currículum no estoy pretendiendo utilizar a la empresa para enriquecer mi experiencia, mi conocimiento, etcétera, sino al contrario, el destacar qué puedo yo aportar para obtener los resultados que se esperan de mí, para contribuir en el crecimiento y desarrollo de la organización a la que pretendo ingresar. Eso es importante porque es algo que probablemente nunca consideraríamos, ¿no? No tanto qué me puede dar la empresa a mí, que es evidente en el área monetaria, por ejemplo, en el crecimiento profesional, pero qué le puedo dar yo a la empresa, que Así también es. es un plus, qué le puedo ofrecer yo y qué me puede distinguir a mí, qué le puedo ofrecer yo de otros cientos o 10 o 15 personas que están compitiendo por el mismo puesto. Sí, así es, así es. A la hora de ya realizar una entrevista, digamos que ya pasé mi currículum, me hablaron, llego a una entrevista laboral. ¿Qué es lo bueno en tu experiencia, los errores más comunes que llegamos a cometer cuando llegamos ya a la entrevista? Yo diría que el error principal es no prepararnos precisamente para la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo la podemos dividir en 3 fases que son muy importantes. La primera de ellos es precisamente previo a la entrevista de trabajo, la segunda durante la entrevista de trabajo y finalmente al término de la entrevista de trabajo. La primera fase precisamente la podemos resumir en que si yo pretendo ingresar a laborar en una determinada empresa, lo mínimo que debo de hacer es preocuparme, darme el tiempo para meterme a la página de la empresa y poder ver qué es la empresa, a qué se dedica la empresa. En general, las características generales puede ser la misión, la visión, el producto que elabora, los clientes que tiene, si esta empresa opera a nivel nacional o a nivel internacional, etcétera. Esto es previo a la entrevista. Otra cosa también fundamental es darnos el tiempo. Vamos a ir a una breve cápsula y vamos a seguir platicando de estas 3 fases de la entrevista para seguir platicando más aquí en Parte de Ti. Ok, sí. Ya regresamos aquí a Parte de Ti y como bien les dije hace rato estábamos platicando de cómo nos debemos de desempeñar para obtener esta posición laboral que estamos buscando y particularmente estábamos hablando ahorita de las 3 fases que tiene llegar a una entrevista laboral. Ya hablábamos que la primera es antes de la entrevista investigar sobre la empresa o la organización a la que vamos a entrar. ¿Cuál sería la segunda? La segunda es partiendo desde la vestimenta que voy a usar. Esto es aparentemente una situación que sí es relevante, el preparar, el pensar cómo me voy a vestir, ¿verdad? También dentro de ese proceso de entrevista es el tener, se puede decir, la actitud positiva, el mostrar interés para verdaderamente transmitir que me interesa trabajar en esta empresa. Otra cosa que también es importante es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es muy importante desde el saludo, desde que voy a entrar a la oficina de la persona que me va a entrevistar, no estar cruzando brazos, evitar todos los tics, ¿verdad? Nerviosos que a veces son comunes durante la entrevista, modular bien la voz también, mostrar seguridad también durante la entrevista, contestar de una manera puntual las preguntas que nos están indicando, no extendernos mucho en aquello que no deberíamos de hacerlo y resaltar. Esto es muy importante, resaltar los logros que yo he tenido y insisto, todo lo que yo pudiera aportar
a esta organización, mi creatividad, la innovación y todos aquellos aspectos o competencias que pueda de alguna manera interesarle a la compañía. Finalmente, la tercera es ya propiamente el despido, o sea, es agradecer al entrevistador el tiempo que nos prestó para llevar a cabo la entrevista. También el solicitarle, esto es muy propio, solicitarle al entrevistador una tarjeta, ¿verdad? Y preguntarle cuáles serían los pasos siguientes una vez terminada la entrevista. No dejar al aire esa pregunta, que a veces la dejamos al aire posiblemente por temor, por inseguridad. Es muy importante hacer esa pregunta. Decir cuándo nos van a hablar, si nos van a hablar, si se van a poner en contacto con nosotros. Exacto, sí. Y agradecer, insisto, de mano, la atención que tuvieron para nosotros durante la entrevista. Eso es muy importante que lo digas, porque muchas veces nos quedamos con la duda de, bueno, ¿me irán a llamar? ¿No me irán a llamar? ¿Cuándo me irán a llamar? ¿Cuándo debo de entrar al puesto? Y luego ya no sabemos si llamar nosotros, si ya entró alguien más, y puede que nos quedemos perdidos en el limbo y nos puede detener para nuestra búsqueda en otra oportunidad también. Sí, así es. Bueno, pues hablando justamente de eso, hay muchas personas que trabajan desde su casa y trabajan en este formato que se llama home office, o trabajan en freelance, también es conocido actualmente, que significa una serie de responsabilidades diferentes a las que es estar en una oficina, pero al mismo tiempo pues también se tienen que entregar los mismos resultados. Este tipo de trabajo ahora se realiza por las condiciones en las ciudades grandes, sobre todo en donde el transporte se vuelve mucho más complicado y donde el internet básicamente nos permite realizar cualquier actividad desde donde nos encontramos. Entonces nos vamos a escuchar esta pequeña cápsula que habla justamente sobre esto, es de Álvaro Gordoa, y habla de tips de cómo podemos realizar, ya que nos contrataron, ya que pasamos estos filtros que estamos platicando, cómo podemos realizar nuestro trabajo desde casa sin distraernos y realizarlo lo mejor posible, ¿no? Sin esta supervisión que de repente podemos tener en las oficinas, cómo podemos hacerlo de forma autónoma exitosamente. Entonces vamos a escucharlo y seguimos aquí en Parte de Ti. Trabajar desde casa al día de hoy es muy común. Es muy común porque el famoso home office lo fomentan las propias empresas, lo dan como una prestación que algún día puedas trabajar desde casa. Pero también cada vez es más normal que de manera independiente pues trabajemos, y en vez de estar rentando una oficina, la tecnología pues nos permite poder trabajar desde el lugar en el que vivimos. Pero hacer home office, si bien puede escucharse como la situación más cómoda, trabajo desde casa, también es una situación bastante riesgosa, porque hay una línea muy delgada entre trabajar en casa y sentirnos cómodos. Por lo tanto, puede ponerse a pelear la productividad con la holgazanería. El ocio está a la orden del día, igual no saber definir claramente cuáles son nuestros roles profesionales con los roles personales. Por eso vamos a dedicarle el día de hoy a darte 5 consejos de imagen pública para generar una buena percepción si es que tú estás haciendo home office. Y la primera de ellas, vístete de negocios para hacer negocios. La forma en la cual nosotros nos producimos físicamente cambia nuestras actitudes, y si cambian nuestras actitudes, seguramente también nuestras aptitudes. Si tú lo que haces es despertarte, quedarte en pijama y así con tu cafecito y tu chongo mal hecho, cara lavada, te pones con la computadora sentada en tu cama, seguramente todo eso psicológicamente va a hacer que nunca estés en un mood, en un ánimo profesional y productivo. Está confirmado. La ropa que tú te pones, por ejemplo, si algún día tú te vistes muy seductor, muy seductora, te sientes muy guapa y vas a ir a un antro, seguramente tendrás más posibilidades de ligar. ¿Por qué? Porque esa manera como tú te ves se transforma también en una actitud. Pasa hasta en las fiestas de Halloween o de disfraces. Las personas se disfrazan y adoptan las características del personaje con el cual se disfrazaron. Si tú te vistes para hacer negocios, va a ser mucho más productivo. Por lo tanto, invierte en un guardarropa ejecutivo y sigue esa rutina. Despiértate, báñate, vístete como si fueras a ir a trabajar, desayuna, lávate los dientes, maquíllate o ponte un poco de cuestiones, inclusive si algún quieres comunicar mayor autoridad o sentirte más poderoso, te puedes poner hasta una corbata, para después, en vez de desplazarte a tu oficina, te quedas en casa, pero con una actitud de que estás trabajando. Si no, nunca cambiarás el chip. La segunda recomendación va a relación con ten horarios de oficina. El horario tradicional de una oficina siempre es de 9 a 6 con su respectiva hora a comer.
sujétate también a ciertos horarios. Tú puedes tener mayores libertades de cuándo empiezas y cuándo terminas y cuándo haces tu break a comer o tus breaks de descanso, pero siempre piensa que estás ante el juicio de alguien más. O sea, piensa, si yo tuviera un jefe extremadamente extremista con la puntualidad, que me regaña si yo llego de manera impuntual a trabajar, ahora eres tú el que va a estar juzgando. Estas dos recomendaciones, mira, hay estudios de la Universidad de Florida que dicen que cuando nosotros nos sentimos vistos, sacamos lo mejor de nosotros mismos. En casa nadie nos está viendo y por lo tanto podemos ser conformistas, y esta voluntad de vestirme y tener unos buenos horarios es como si alguien más nos estuviera viendo. Entonces, ten unos buenos horarios y respétalos. La tercera... Ya regresamos aquí aparte de ti, y esos fueron algunos de los tips que les comentaba para trabajar desde nuestra casa, que puede sonar muy padre, pero también puede representar un reto: levantarse temprano, cumplir todo el horario de trabajo y no distraerse con Netflix, con redes sociales, con nuestra mascota, con todo lo que se nos pueda atravesar enfrente. Ya casi vamos a terminar este programa, y ya casi para despedirnos quiero preguntar una duda más. ¿Qué pasa cuando ya entramos a la empresa? Ya nos aceptaron, pasamos los filtros, la entrevista, el currículum. ¿Cómo debemos de actuar cuando llegamos como nuevos a una organización? Yo sé que seguramente enfrentamos varios tipos de personalidades que ya trabajan ahí, varios tipos de relaciones que ya están ahí establecidas. ¿Cuál debería ser nuestro papel como nuevos en una empresa? Un punto importante cuando tenemos oportunidad de ingresar a una organización es el tratar e interesarnos por conocer su cultura. Sí, es fundamental el que yo, nuevo empleado, conozca la cultura de la organización, y cuando hablo de cultura estoy interesado en conocer cuáles son sus valores, cuál es su misión, su visión, etcétera. Una vez que conozco con más detenimiento esa cultura, debo de esforzarme por tratar de adaptarme precisamente a esa nueva cultura organizacional. El tratar de destacar algunas competencias que puede ser entre ellas el aspecto de comunicación, ¿sí? Saberme comunicar muy bien, el trabajar en equipo también, el identificar de qué manera puedo mantener un vínculo, en este caso con el jefe inmediato y con los compañeros de trabajo. Destacar precisamente algunas otras competencias que yo tengo de organización, en fin, en general, de manera de que pueda también el asegurarme qué es lo que la empresa, en este caso, está esperando de mí. Eso es fundamental, el tratar de identificar qué es lo que ellos esperan de mí para poder canalizar adecuadamente pues todo el esfuerzo y poder satisfacer lo que ellos están esperando de mí. Esto entre otras cosas. Muy bien, pues ya les platicamos muchos de los tips que les podemos dar así rapidísimo sobre cómo ingresar, sobre todo ahorita que justamente era lo que decimos en un inicio del programa, ahorita que muchos de los estudiantes están saliendo de la escuela, de la universidad, y se están preparando para entrar a su primer trabajo o para empezar esta búsqueda que de repente puede parecer un poco extenuante, pero que sin embargo, y sobre todo en un estado como el que vivimos ahora, pues están ahí las oportunidades. El chiste es saber hacer lo que tenemos que hacer en el momento de presentarnos, y animarnos a investigar en todas las áreas. Siempre va a requerir un poco de esfuerzo encontrar dónde podemos encontrar estas vacantes. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, qué bueno que tuviste oportunidad de acompañarnos y darnos esta información que muchas veces se nos va de largo cuando estamos en la escuela, y ya cuando estamos en el momento podemos realmente vivir cómo es estar afuera y llevar a la práctica lo que vimos en las aulas y cómo podemos aplicarlo ya en la vida real en el momento de tratar de conseguir un trabajo. De nada. Y a ustedes les agradezco mucho también que hayan estado con nosotros. Recuerden que los esperamos la próxima semana para seguir platicando más de la universidad. Mi nombre es Raquel Soto, disfruten este fin de semana y aquí los espero para seguir en nuestro programa. Hasta la próxima. Round the wood, Collier's Wood, past the farm, turn round, back here in 30 minutes. You got it? Now get on with it!
Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana para seguir platicando más de nuestra universidad. Esto fue Parte de ti.